Buenos días, soy la doctora Dora Cecilia Sánchez Hidalgo. Primero que nada, quiero agradecerles que me permitan entrar a su casa y estos 20 minutitos de una charla que les voy a presentar. Eh, Agradezco también al Centro Cultural Casa Principal y a su encargado, César Segura, por haberme invitado a hablar sobre las mujeres, en la historia de las mujeres, en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en que es tan importante que reflexionemos sobre la situación actual y para ello hablar de la historia siempre nos puede ayudar a entender ciertos fenómenos. Eh, en esta ocasión les vengo a hablar, voy a enfocar la plática en el Veracruz colonial y en la primera mitad del siglo XIX. En la cápsula anterior, mi planteamiento lo presenté como la historia de las mujeres porteñas, que la historia de las mujeres porteñas es también la historia de las mujeres que habitan Veracruz, pero sobre todo la de un puerto que habita sus cuerpos. Entonces, planteo, es necesario entender la naturaleza del puerto. Eh, entonces, es necesario entender la naturaleza del puerto. Un lugar tan antiguo como la llegada de Cortés, rodeado de un paisaje agreste y violento, que por un lado le garantizó la entrada al territorio mesoamericano para conectarlo a las redes que cruzan el Atlántico, el Gran Caribe y que se expanden más allá de Sevilla. Y por otro, desde este espacio le permitió colonizar tierra adentro. Ante esta naturaleza, las mujeres que lo habitan han luchado por construir una ciudad con su conocimiento y sus saberes, su trabajo diario y su participación en la economía portuaria. Desde ahí lo defienden en momentos de crisis o intervención, cuando los hombres se van a la guerra o lo abandonan para instalarse en el viejo mundo y disfrutar de sus caudales. Para las mujeres, el puerto también es el lugar desde donde tejen redes para darle vida social y cultural al espacio urbano, para mantenerlo en movimiento. De manera que la historia de las mujeres no es cosa aparte, ni sucede en la dimensión de lo privado. Su historia es sobre todo lo que acontece en la realidad cotidiana de su trabajo, que es un aporte igual de complejo e importante que el de los hombres. Ahora bien, tanto en el pasado como en la historia que se escribe, se ha buscado reducirla a ciertos espacios y a las labores propias de su sexo, como se decía en la colonia y en el siglo XIX, y como aquellos que aún creen que las mujeres están equipadas mejor para el cuidado, ya sea de sus hijos, esposos, padres, hermanos o de cualquier enfermo de la familia. Es decir, históricamente a las mujeres se les asignan espacios, labores y habilidades de acuerdo a lo que se supone les toca por el simple hecho de ser mujeres. Ante Aunque en la realidad realicen un montón de actividades y asumamos muchísimas responsabilidades que se supondría no son propias de nuestro sexo. Si estas ideas están tan presentes hoy, ¿cómo sería entonces la vida para las mujeres en el Veracruz colonial cuando la defensa de la ciudad era casi nula? Cuando no había conocimiento científico sobre el origen de las plagas y las epidemias, en un mundo que, según la historia, se forja a partir de la conquista de los hombres de los hombres que llegaron de España. En los primeros años del Veracruz errante, la razón que expulsaba a los españoles a buscar refugio no solo eran los ataques desde el mar, sino su dependencia de la red de pueblos de la costa y luego de sus aliados de Zempoala para abastecerse de alimentos y agua. Cuando al fin lograron regresar al primer asentamiento, justo frente de San Juan de Ulúa, lo hicieron, porque desde ahí se tejen conexiones comerciales muy antiguas que unían las vías fluviales del Sotavento hacia el altiplano para llegar a la Ciudad de México. Fue entonces cuando Veracruz se convirtió en un punto de apoyo para futuras operaciones, en una plaza de retiro para los inútiles en caso de guerra o en que las excursiones tuvieran bajas y si el ejército tenía algún revés. También se veía como un almacén para las provisiones y para otros artículos llegados de Europa. Pero la lucha más compleja para los invasores fue que su control del puerto no se redujera a una factoría,
sino que se construyera una ciudad española digna de albergar el cabildo. Para ello necesitaban fuerza laboral y mujeres. Solo así podrían realmente colonizar. Sin ellas, después de la partida de las flotas españoles, Veracruz seguiría quedándose vacío. Así como desde el principio hubo que buscar construir muelles y fortificar Ulúa, la fundación de hospitales fue crucial en un lugar donde los hombres de mar y los pasajeros que iban tierra adentro solían enfermar fácilmente, no solo cuando había epidemias, sino también en enfermedades como disentería, ¿no? Los hospitales, sin embargo, hay que pensarlos de manera muy diferente a como los concebimos hoy, pues como explica la historiadora Mayabel Ranero, la concepción misma de la enfermedad era otra, ya que la sanación del cuerpo estaba indisolublemente ligada a la sanación del alma y el espíritu. Este principio católico influyó directamente en la participación que las mujeres tendrían en la tarea de curar a los enfermos en su lucha contra la muerte. A las mujeres se les prohibió trabajar en los hospitales para hombres. Esto para evitar el contacto con los hombres porque ellas mismas encarnaban la tentación por la cual podían interferir en la lucha espiritual de los enfermos para salvar su alma. Claro que en la vida real, fuera del hospital, esta norma era solo una quimera. En el puerto, a quienes más socorrían los viajeros, marineros, arrieros, astilleros y algunos comerciantes eran a las curanderas, expertas en el uso de hierbas, que no solo curaban el cuerpo enfermo, sino los males del alma, como la soledad, el desamor y la tristeza. Este fue el caso de Josefa Zárate, conocida como Madre Chepa, quien tenía fama de ser una excelente curandera y partera. Este oficio le permitió tener bastante autonomía, pues no solamente ganaba dinero, sino que era conocida y lograba tener cierto estatus social. De hecho, la historiadora Úrsula Camba, quien estudia precisamente el caso de Madre Chepa y de otras mujeres negras, mulatas y de color quebrado, muestra que además de curanderas también llegaban a ser dueñas de sus propios negocios, como por ejemplo casas de hospedaje. Otras mujeres trabajaban de lavanderas, nanas, cocineras y algunas llegaban a tener sus propios esclavos. El límite, sin embargo, llegaba cuando una mujer era acusada de bruja o hechicera, como le pasó a la misma Madre Chepa, cuando un astillero que había solicitado sus servicios decidió acusarla. Más allá de por qué la denunció, si porque no cumplió o porque el astillero se sintió estafado, lo que vale la pena preguntar es por qué, desde el punto de vista de la autoridad, Madre Chepa era una amenaza para el orden establecido. Como otras mujeres, Chepa, además de curandera, tenía una posada en una casa propia. De acuerdo con el reglamento, las mujeres no podían tener una propiedad, y menos las negras que, aunque fueran negras libres. Además, este tipo de negocios se prestaban para establecer prostíbulos o almacenar contrabando. Aquí quiero resaltar el intento de las autoridades por controlar que las mujeres tuvieran propiedades, pues a lo largo de la historia veremos lo importante que se volvió esta cuestión de la propiedad como el espacio privado para controlar a las mujeres y en la definición de lo femenino como frágil y la autonomía como la transgresión. A lo largo del siglo XVII y por lo menos hasta la primera mitad del siglo XVIII, Veracruz siguió funcionando como un punto de apoyo para nuevas operaciones. En realidad era un puerto bisagra. En este lugar, en apariencia inerme, la mayor parte de la población eran mujeres. Si cuando llegaban las flotas o los militares, la esencia se apoderaba de la aldea y las mujeres participaban activamente en la economía portuaria, ya sea en las tutas, una vez que bajaba la marea, quedaban atrás niñas huérfanas, mujeres embarazadas, enfermas de sífilis, viudas o simplemente mujeres solas que no tenían posibilidad de internarse en el sotavento o de buscar su camino hacia el altiplano. Para solucionar el problema que significaba tener a estas mujeres sin techo y enfermas, se aprobó la construcción del Hospital de Loreto hacia 1619, que si bien en principio era para ambos sexos, acabó siendo solo para mujeres. En este lugar, la sífilis era la enfermedad principal, pero también estaban las mujeres que sufrían de delirio y frenesí,
que eran consideradas enfermas contagiosas. Más tarde se construyó también la casa de recogidas, donde se depositaban a las mujeres que vagaban en la ciudad, pero también aquellas que no podían pagar dote para casarse, a las mujeres que sufrían violencia conyugal y a las malas mujeres, acusadas de brujería o de incontinencia sexual o simplemente clasificadas como locas y rebeldes. Así que para la autoridad, encerrar a las mujeres no era solo una cuestión de piedad, sino para evitar el contagio y para sanar sus espíritus. Esta misma noción de fragilidad y amenaza también normaba a las mujeres españolas con medios económicos, pues su estatus social también dependía siempre de un protector y tenían que vivir en casa de este, ya fuera su padre, esposo, hermano o hijos y tíos. Protegerlas del mundo donde podían contagiarse, pero también recluirlas en el espacio de la casa era un objetivo principal. En caso de que esa familia, la familia española donde viviera la mujer, cayera en desgracia, ya fuera por la muerte o la bancarrota del protector, para las mujeres españolas era muchísimo más difícil sobrevivir económicamente en el puerto que para otras mujeres como las negras, las mulatas o las castas. Ahora bien, la concepción de enfermedad empezó a cambiar y por lo tanto las características de estas instituciones. El encierro empezó a concebirse más bien como un castigo que como una sanación del cuerpo y del espíritu. Sin embargo, la vida de claustro continuó. Y si a esto le sumamos que se creía que muchas enfermedades y epidemias se contraían por las miasmas que llegaban de las dunas y las aguas estancadas, la ciudad vivía hacia adentro y las procesiones y por la llegada de las autoridades virreinales. Y por supuesto, por las flotas y el flujo de la plata. Este encierro sería insostenible y desde finales del siglo las actividades de redes de piratas y corsarios que articulaban en el Caribe y amenazaban las costas veracruzanas empezaron a abrir fisuras. El cambio fue paulatino y en el puerto me gustaría mencionar dos eventos que dejaron al descubierto que Veracruz no era aún una ciudad española como imaginaban desde adentro de los conventos, las casonas, hospitales y de los pocos edificios públicos, los súbditos de la corona. Para esta última, Veracruz seguía siendo un punto de apoyo, una plaza y un almacén. Pero era un almacén donde cada vez se acumulaban riquezas más grandes. Tal vez uno de los ataques de piratas que hizo más mella en su momento y que hasta hoy en día es una leyenda en el imaginario colectivo jarocho fue el del pirata Lorencillo, como muchos saben, y fue en 1683. Esos días, la vida silenciosa se trastornó en un jolgorio donde las mujeres, sus mulatas y de color quebrado, que seguían siendo la mayoría de la población, se paseaban en las calles con los saqueadores, ante el enojo de las autoridades españolas refugiadas en el edificio de la iglesia. En esos días les quedó muy claro a las autoridades que Veracruz era un espacio social donde la población de origen africano no solo era la mayoría, sino que no tenía ninguna razón para ser leales a la corona y sí varias para aliarse con los piratas y corsarios que conocían mejor que nadie las redes de contrabando en el Caribe. Viéndolo desde mar en fuera, el papel de mujeres como Madre Chepa muestra que no solo lograban tener autonomía, sino que realmente podían ser una amenaza ante los intentos de los españoles por controlar el contrabando. El otro evento que quisiera señalar, porque llevó a los españoles a hacer cambios para convertir la plaza realmente en una ciudad, fue el ataque de una escuadra inglesa y holandesa a los españoles en 1702. Se hizo entonces necesario reforzar la fortificación de San Juan de Ulúa y la muralla de la ciudad, pero sobre todo acabar de poblar, que la población se quedara en el puerto. El puerto entonces debía ser lo suficientemente atractivo para que los recién llegados no palidecieran ante la primera fiebre. El buen negocio estaba en el aforo y en el comercio de cabotaje, lo cual empezó a atraer población de los alrededores, pues aumentó también la demanda de sirvientas, lavanderas, cocineras, y esta población que llegaba de los alrededores empezó a establecerse fuera de la muralla, en la conocida
llamada Ciudad de Tablas. Si bien en un principio esta área debía su nombre al tipo de habitaciones que eran fáciles de abandonar ante un ataque, la verdad es que también había una población más estable que las autoridades querían cuidar. Al interior de la muralla estaban los gremios de diferentes oficios y la vida tenía lugar en la calle, donde se comerciaba y el paisaje urbano había empezado realmente a cambiar. Fue entonces cuando las autoridades empezaron a preocuparse no solo del orden de la ciudad, sino por la moral pública. Ya vimos que tanto el Hospital de Loreto como la Casa de Recogidas eran lugares de encierro y corrección del comportamiento de las mujeres. Sin embargo, hacia la primera mitad del siglo XVIII, el número de mujeres maleantes y quienes habían cometido faltas contra la autoridad, quienes ejercían la prostitución y la hechicería, empezó a aumentar. Al mismo tiempo, y esto es una contradicción, que la demanda por curanderas, tepacheras, venteras, prostitutas y brujas también aumentaron. Lo que era innegable era el peso de la fuerza laboral femenina. De hecho, en la casa de recogimiento, las internas trabajaban lavando ropa, cardando algodón y se ponían a disposición de las familias decentes. El empuje que el trabajo de las mujeres daba a la economía quedó en evidencia en 1762, cuando, ante el ataque inminente de los ingleses que ya estaban en La Habana, el virrey ordenó a los capitulares del ayuntamiento a que evacuaran a todas las mujeres con niños pobres y las llevaran a algún lugar seguro. Siguiendo a la historiadora Adriana Gil, el ayuntamiento tenía dos razones que le impedían cumplir esta orden. Primero estaba su preocupación de hacerlo, pues el puerto se quedaría sin quien hiciera las labores fundamentales para que siguiera funcionando la vida, pues eran las mujeres pobres quienes elaboraban las tortillas, conseguían víveres, cocinaban, limpiaban y curaban, sobre todo pensando en los heridos y muertos que habría en caso de la invasión. En pocas palabras, se paralizarían en la ciudad los servicios más básicos para la sociedad. Por otro lado, el cabildo argumentaba que de irse, muchas de estas mujeres podían no regresar, lo que significaría un duro golpe para la ciudad. Al final los ingleses no atacaron, pero sí sería el principio del cambio del rostro de la ciudad hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Por un lado, los cambios tuvieron que ver con la nueva política comercial española, cuando mantener el monopolio comercial le empezó a generar ganancias, pues la lucha entre los países europeos que se entrelazaban en el mundo atlántico empezó a cambiar con el desarrollo tecnológico de las naves inglesas y holandesas, mucho más rápidas que las pesadas flotas españolas. Por otro lado, la corona, en un intento por aumentar las ganancias mercantiles y evitar el contrabando, permitió el establecimiento del consulado de Veracruz, es decir, le dio el control de la organización del comercio externo e interno a los comerciantes locales. Estos cambios desembocarían en la liberalización del comercio y en el florecimiento de la ciudad. Según Hipólito Rodríguez, en esos años llegaban a bajar hasta 50,000 mulas y 2 centenares de barcos al año procedentes de Europa. La circulación de dinero permitió al consulado llevar a cabo obras de saneamiento y establecer la cárcel en la ciudad. La prosperidad económica y comercial atrajo población de lugares cada vez más lejanos hasta alcanzar un pico de población de 20,000 habitantes. La población que llegó, esta población de 20,000 habitantes, era muy diferente que la del siglo XVII y XVIII por los altos grados de diversidad étnica y cultural. En el Padrón de Revillagigedo de 1791 se registró que el 49% de la población censada seguían siendo mujeres. Muchas de ellas llegaban solas de las regiones cercanas con miras a abrir sus propios negocios o a emplearse en el servicio doméstico. Que muchas de estas mujeres vinieran al puerto buscando una fuente de trabajo no quiere decir que esto fuera fácil. De acuerdo a la historiadora Adriana Gil, estas mujeres llegaban mucho pensando en trabajar y ahorrar dinero, cumpliera con su obligación de brindarle a la cónyuge la manutención que garantizara su decencia.
La complejidad de la institución matrimonial se ha estudiado a través de juicios, donde muchas veces las esposas o los esposos se llegaban a demandar uno al otro por situaciones de infidelidad. Con base en esos documentos, se puede argumentar que muchas veces las mujeres usaban el mismo discurso de su fragilidad para evitar que sus esposos cumplieran una pena demasiado larga, aun cuando en principio fueran ellas quienes los hubieran demandado o acusado de tener una amasia. Esto puede sonar contradictorio, pero si pensamos que las mujeres decentes tendrían que estar casadas y que además era el hombre el que les garantizaba la decencia, ya no suena tan ilógico. Ahora bien, era muy común quien recibían el castigo más severos fueran precisamente las concubinas, las amacias o las mujeres con hijos ilegítimos. Reincidían en el delito de incontinencia y si este delito era sabido públicamente. Ahora bien, otra estrategia de sobrevivencia y de integración para las mujeres que no tuvieran protección de un hombre como se suponía debía ser, eran las redes de solidaridad entre solteras y viudas. En estas redes había mujeres que no habían logrado ahorrar el suficiente dinero para su dote, pero que eran aún jóvenes y fuertes y podían apoyar a las viudas, o viceversa. Gracias a dos censos, uno de 1818 y uno de 1864, sabemos que a lo largo del siglo las ocupaciones típicas de las mujeres siguieron siendo de lavanderas, sirvientas y las que trabajaban por su cuenta, como tortilleras, vendedoras de comida, cocineras en alguna fonda, de las cuales a veces eran dueñas, y de las casas de huéspedes. Algunas también iban temporalmente a cuidar animales a los ranchos cercanos. También estaban las prostitutas, taberneras, hechiceras y yerberas. Como he explicado, estos últimos trabajos se podían estigmatizar aunque fueran altamente demandados. A pesar de que siendo la mitad de la fuerza laboral, prevaleció siempre la idea de que eran los hombres quienes otorgaban la manutención y la decencia. Si bien en la realidad gran parte de quienes decían estar casadas o ser viudas no fuera verdad, en casos de verse involucradas en un crimen o de ser acusadas como amantes incontinentes o hechiceras o de sufrir violencia por parte de su pareja, estar casadas sí les daba ventajas en los juicios. Esto prevaleció como norma social y jurídica y empezó a cambiar significativamente hacia 1870. Bueno, hasta aquí dejo la cápsula de hoy, pero los invito a las próximas dos cápsulas donde hablaré primero del siglo XIX, este periodo de auge y de paz y que sobre todo fue el momento en que se modernizó el puerto. En la última cápsula me voy a enfocar en la revolución y en uno de los eventos más importantes del puerto y sobre todo de la historia de las mujeres, que fue la huelga inquilinaria. Esta huelga la empezaron precisamente las prostitutas y tiene que ver mucho con la idea de que la mujer no podía ser propietaria, pero sobre todo de que su lugar estaba en la casa. Muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos.